Hola amigos, en esta oportunidad venimos a explicar todo el proceso constructivo que se requiere para la edificación de una vivienda. Comenzaremos explicando desde el reconocimiento del terreno hasta la entrega de la obra. Somos estudiantes del cuarto ciclo de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad Señor de Zipán. Parte informativa. Somos estudiantes de la Escuela Profesional de Arquitectura. Nuestro docente es el arquitecto Eric Delgado Bazán, y los miembros del grupo somos Avellaneda Infantes Gabriel, Bayona Cueva Jorge Luis, Millán Guevara Ángela, Mires Quispe Araceli y Toscanelli Sánchez María Elena. Como objetivos, hemos apuntado a tener un objetivo general que vendría a ser conocer el proceso constructivo de una vivienda, mientras que en los objetivos específicos hemos colocado tres. El primero sería investigar sobre los materiales que se deben aplicar para la realización de un buen proceso constructivo. Como punto número 2 tenemos analizar los pasos a seguir para un correcto proceso constructivo de una vivienda, en este caso en especial. Y el tercer punto sería describir las medidas mínimas que se puedan aplicar para el proceso constructivo. Ya iniciando con este proceso, pues en primer lugar tenemos el reconocimiento del terreno. ¿Esto que nos va a permitir? Pues saber en qué área vamos a trabajar, las medidas que vayan a tener, el tipo de suelo, ¿no? Las características que pueda tener este suelo, ya sea un suelo blando, un suelo un poco duro, tal vez rocoso, arenoso, etcétera, ¿no? Para de esa manera tener un buen espacio de trabajo. Luego tendremos la ubicación del almacén. Esto que nos va a permitir, pues, mantener a salvo los insumos, maquinarias, herramientas, etcétera, que se puedan aplicar en esta obra. Como tercer punto tenemos la limpieza del material orgánico. Se va a retirar, pues, toda la vegetación, el desmonte que se pueda encontrar, ¿no? en esta área, ya sea, pues, con la ayuda de maquinarias o los mismos herramientas, ¿no? de los obreros. Como punto número 4 tenemos la nivelación del terreno. Se toma como punto de referencia siempre a la vereda, pues esta nos va a permitir hacer el cálculo respectivo para la nivelación requerida. Normalmente siempre se oscila a que una vez que ya esté bien nivelado, aumentarle 15 centímetros más, que eso nos va a servir para el falso piso que será para el tema de la losa. Luego tenemos el replanteo del terreno. Esto permite saber, pues, la ubicación de las bases para las columnas. Normalmente siempre se utiliza las medidas del triángulo notable, ¿no? 3, 4 y 5 metros. Luego tenemos la excavación de cimientos corridos. Esto nos va a permitir ubicar de manera correcta las zapatas y los cimientos corridos. Siempre es bueno que estos montículos de tierra que se vayan sacando de estas excavaciones se coloquen a 60 centímetros, quizás un poco más, de lo que con respecta a la zanja, para que de esa manera se puedan evitar cualquier accidente de algún derrumbe o algo así. Luego tenemos pues que esta profundidad mínima al menos depende del tipo de suelo que se pueda hallar en la zona de trabajo. Normalmente cuando son suelos blandos se oscila a trabajar 1,20 m de profundidad, pero cuando son pues suelos normales se oscila a trabajar a 1 metro de profundidad. Luego tenemos el armado de parrillas. Normalmente las medidas que se deben emplear en este armado, pues son las que manda el plano. Normalmente se utiliza 1 metro de cada varilla, ¿no? Para poder formar este cuadrado, y en el centro del mismo ya ir colocando varillas de la misma longitud, pero con separaciones de entre 15 a 20 centímetros. Es lo más recomendable. Número 9. Vaciada del solado. ¿Qué es el solado? Es una capa delgada hecha de hormigón, cemento y agua que se coloca en el fondo de las excavaciones, de zapatas o cimientos corridos. Los materiales que se utilizan es una bolsa de cemento, 4 buggies de hormigón y agua. Este procedimiento comienza con una capa de concreto simple, de escaso espesor, que se coloca en el fondo de las excavaciones para zapatas, proporcionando una base para el trazado de elementos estructurales superiores y la colocación de su respectiva armadura. La colocación del castillo de columnas son refuerzos que distribuyen el peso de la losa de cubierta, las dalas y demás elementos constructivos en niveles superiores a la cimentación. Los castillos se arman generalmente con 3 o 4 varillas número 3/3/8, en donde se comienza cortando las varillas. El calibre se determina por los planos estructurales. Se debe dejar un sobrante de entre 20 y 30 centímetros en la parte inferior y 30 y 40 centímetros en la parte superior. Las varillas se deben unir entre sí por medio de estribos, en donde pueden ser de varilla o alambrón. Vacío de zapatas es un tipo de cimentación superficial que pueden ser empleadas en terrenos razonablemente homogéneos y de resistencia a compresiones medias o altas. Este proceso es adecuado con un estudio de suelos en donde se obtiene la dimensión de la base de la zapata, en donde se adopta una altura de zapata que ronda entre 1/4 y 1/3 del largo de la zapata.
Vaciado de cemento corrido. Son un tipo de cimentación que se usa generalmente para la construcción de una vivienda estructurada con muros portantes de albañilería, en donde se usa cemento, hormigón en proporción de 1:10, piedra grande con un diámetro de 8 a un 30% del volumen total del cimiento, en donde se realiza por capas, una capa de concreto, una capa de piedras. La capa de piedras se debe esparcir adecuadamente, además de que debe quedar cubierta por la mezcla. El encofrado de columnas es el sistema de moldes temporales o permanentes que se utilizan para dar forma al hormigón u otros materiales similares. Los pasos que se debe seguir es que se debe cortar y juntar la madera, en donde se debe verificar que esté en un buen estado, limpia de desperdicios y no debe ser arqueada. Los fierros de las columnas se les debe adherir unos dados de concreto de 2 centímetros de espesor, que van a actuar como separadores. Las tablas de madera deben ser unidas por barrotes ubicados a no más de 30 a 50 centímetros uno del otro. La superficie que estará en contacto con el concreto debe mojarse con petróleo, a fin de que el concreto endurecido no se pueda quedar pegado. Una vez colocado el encofrado, se debe ajustar las caras opuestas con alambre número 8, cuidando de que no quede espacios entre el muro y el encofrado, en donde pueda escurrir el concreto. El vaciado de columnas consiste en mojar el concreto con agua manteniéndolo húmedo. Esto evita que formen grietas y fisuras, ayudando a que el concreto alcance la resistencia especificada. Este proceso debe darse continuamente, en donde debe compactarse adecuadamente. Para esto debe utilizarse una vibradora o puede hacerse mediante el chuseo manual, en donde se debe usar un fierro de construcción. Asimismo, se debe golpear el encofrado con el martillo. Todo esto ayudará a eliminar las burbujas de aire y vacíos que pueden producir cangrejeras y pueden reducir la resistencia del concreto. Encofrado sobre cimiento. Este es realizado después de vaciar el concreto del cimiento. Este tiene un refuerzo conformado por 4 fierros horizontales y estribos que deben de quedar a una altura de 7 centímetros sobre el cimiento. Aquí se debe de verificar que las tablas de madera que se van a utilizar siempre se encuentren en buen estado, deben estar limpias y no arqueadas, porque luego se van a unir a través de sus caras externas, con ayuda de los barrotes que van a estar separados cada 60 centímetros. Esto va a asegurar lo que es la consistencia del encofrado. No olvides que debes de verificar y sellar las uniones de las tablas, esto a fin de poder evitar la fuga del agua de la mezcla una vez haya sido colocada. Luego tenemos lo que son el vaciado del concreto en sobrecimientos. Como primer paso tenemos la preparación de la mezcla de concreto simple para los sobrecimientos. Aquí se puede utilizar una mezcladora o también haciéndolo con la mano en una zona plana y limpia. Se pueden observar lo que son los materiales, en el cual el agua va a depender de la cantidad necesaria. Tenemos como segundo paso la preparación de la mezcla para los sobrecimientos armados. Aquí si el sobrecimiento es armado, el concreto a usarse debe ser de una mayor calidad. Aquí pueden observar lo que son los materiales y el agua va a ser de acuerdo a los agregados. Como tercer paso tenemos el vaciado de la mezcla. Aquí se va a realizar por capas, donde primero se coloca el concreto y luego las piedras. Aquí se va a llegar a la altura indicada en el plano. Como cuarto paso tenemos el compactado del concreto, que va a ser a través de una ayuda de una vibradora. Y por último, el curado de concreto, que se va a poder mojar constantemente después de los primeros 7 días del desencofrado. Luego tenemos lo que es el encofrado de las vigas, en el cual sus elementos principales son el fondo del encofrado, los barrotes, ternopautas de soporte y la estera. Aquí su fondo generalmente está conformado por tablas o tablones de 1,5 pulgadas de sección por el ancho que corresponde al ancho de las vigas. Las T aquí cumplen la función de poder soportar las cargas. Entonces, una vez armado en lo que es el encofrado, debe verificarse que esté perfectamente horizontal. Por eso se va a contar con la ayuda de un nivel de mano. Tenemos lo que es el encofrado de losa aligerada, en el cual es un techo que está constituido por viguetas, losa y ladrillos huecos. Para armarlo, el encofrado será necesario contar con soleras que están corridas espaciados a cada 90 centímetros como máximo. Luego se va a proceder a colocar los tablones sobre las soleras, donde el espacio entre los ejes de tablón a tablón será de 40 centímetros. Y por último se va a vaciar el techo, y por seguridad se deben de colocar refuerzos laterales en los puntuales o pies derechos que soporten el encofrado. Luego tenemos lo que es el habilitado de acero, que consiste en un proceso de dobleces y cortes que se le hacen a lo que son las varillas y al alambrón de uso común en las construcciones. Su proceso que se debe de respetar con respecto a las normativas, porque estas dependen del buen funcionamiento estructural del elemento. Se utilizan para realizar las zapatas, los pilotes, los muros de concreto y las columnas. Tienen como ventaja la mayor precisión en los cortes y dobleces. Elimina lo que es el espacio habitado en la obra y se ahorra hasta un 50% en tiempo que tradicionalmente se utiliza. Tenemos las instalaciones sanitarias y eléctricas.
en el cual tenemos las instalaciones secas, que están las instalaciones eléctricas y telefónicas, donde los tubos para las instalaciones eléctricas o telefónicas se deben alojar en los muros solo cuando tengan un diámetro menor o igual a 55 milímetros, para poder evitar así los inconvenientes peligrosos, ¿no?, de picar los muros luego de ser construidos. Luego tenemos las instalaciones sanitarias, en la cual debe respetar la norma E070. El vacío de losa. El vacío de losa, en primer lugar, se tiene que llenar primero las vigas y las viguetas, el cual luego la losa superior hasta cubrir una altura de 5 centímetros. Para una buena compactación en lo que vendría siendo el concreto se debe a través de un vibrador mecánico, en el cual tiene que tener cuidado, ya que este vibrador mecánico, por su uso de exceso, hace que el concreto, sus particularidades se empiecen a separar, ¿no? Después venimos con las instalaciones pluviales y de desagüe. Un sistema de instalación de drenaje pluvial es un sistema de tuberías complementarias en el cual recolectan agua de las lluvias, en el cual son precipitaciones pluviales y se da su recolección de estos mismos para ser vertidos y así evitar daños materiales y humanos. En el cual el sistema de drenaje pluvial funciona a través de las alcantarillas, en el cual recoge estas mismas aguas de la lluvia hasta las tuberías descendentes. Nivelación del terreno. La nivelación del terreno se da primero a través de pasos. Lo primero que haremos es marcar un área dentro de la zona, dentro del terreno, para después este mismo ser delimitada. Esto puede hacerlo a través de lo que vendría siendo materiales como las estacas de madera, las varillas de hierro o una cuerda, ¿no? En el cual este mismo se da a través de su nivelación. Y mediante el uso de lo que vendría siendo nivel de burbuja, que es un material, se da lo que vendría siendo la confirmación del nivel del terreno. ¿Es correcta o no? Vaciado de piso falso. Destacar dos cosas de este punto, en el cual la altura del piso falso se debe corresponder también al espeso señalado en los planos, o generalmente el espeso siempre es de 7.5 centímetros. Y tenemos otra cosa, que al vaciar la mezcla debemos cuidar que éste esté sumamente estirado uniformemente sobre el terreno o sobre la superficie, ya que el cemento tendrá en poco tiempo endurecerse y perder su elasticidad. El asentado de ladrillo se divide a través de 4 pasos, en los cuales son muy importantes, que tenemos que colocar en plantillado, que esto se le debe el nombre de la primera hilera de ladrillos, en el cual da lo que vendría siendo el muro, ¿no? O de la construcción del muro. Después se coloca los ladrillos maestros, que son los ladrillos que van en los extremos del muro, y se llaman maestros ya que son los que dan el nivel a lo que vendría siendo el muro, ¿no? Después tenemos colocar el mortero, que vendría siendo la mezcla del mortero ya lista, preparada, que se coloca entre ladrillo y ladrillo de manera horizontal para poder así formar el muro en un solo nivel. Y colocar el mortero vertical, que vendría siendo que la mezcla se coloca entre ladrillo y ladrillo de manera vertical. Esto hace que la superficie sea en un solo nivel, ¿no? Y obviamente el exceso de este mortero, el exceso de esta mezcla se va quitando. Después tenemos las instalaciones de agua y electricidad, en el cual obviamente las instalaciones de agua para esto, o también llamadas a cometida de agua, es necesario habilitar una solicitud de ayuntamiento hacia la empresa que suministra lo que viene siendo el agua potable hacia la casa. Para esto necesita tener dos requisitos: estar dentro de la zona que cobertura el agua de la red potable y que la edificación o construcción esté obligatoriamente garantizando un alcantarillado en el cual da la evacuación de agua residual. La instalación de electricidad, que está requerida por 2 pasos. La instalación de enlace, que se trata del camino de electricidad desde la red de distribución pública de la empresa hasta la vivienda en sí misma. Y la instalación interior, que son los circuitos independientes de la vivienda, que son los puntos de luz o los tomas corrientes. Recalcar que antes de eso, de estos pasos, las instalaciones de electricidad y agua deben estar revisadas a través de los planos para poder realizar los plazos anteriores que hemos dicho, que es el uso ya del concreto en sí. Seguimos con lo que es vaciado de contrapiso. Para eso nos preguntamos, ¿para qué se construye el contrapiso? Cuando se vacía la losa de entrepiso, la superficie superior de esta losa no es completamente lisa ni nivelada. Es por ese motivo que se emplea el contrapiso para nivelar esta superficie. Sin embargo, el contrapiso tiene otras funciones además de nivelar la superficie, como nivelar la superficie sobre la cual irá el revestimiento, cubrir instalaciones eléctricas, sanitarias, de agua o de gas, redistribuir mejor los esfuerzos de cargas puntuales que lleguen a la losa. En ambientes húmedos, el contrapiso se vierte con una pendiente que permite el cubrimiento de agua. Para eso vamos a saber cómo hacer un vaciado de contrapiso correcto. Se debe marcar el nivel de toda la planta a una altura mediante el método que el supervisor sugiera. Por ejemplo, la altura se define arbitrariamente. Usualmente esta altura está entre 1 metro y 1,5 metros.
Se decide la altura del contrapiso en función a las instalaciones que se desea cubrir, como explica en las imágenes. Finalmente, se debe afinar la superficie del contrapiso ya vaciado con polvo de arena cernida con cemento. También tenemos lo que es tarrajeo de muros. Como punto número 1 tenemos humedecer la pared. Como punto número 2 tenemos preparar la mezcla. Para eso vamos a necesitar un depósito con cemento y arena fina para mover hasta que la mezcla quede uniforme. Como punto número 3 tenemos aplicar la mezcla en la pared. Vamos a necesitar lo que es una niveladora de tarrajeo. Tiramos la mezcla a la pared de ladrillos y luego con la misma herramienta extender la mezcla con movimientos circulares hasta emparejar la aplicación. También tenemos el punto número 4, que es nivelar la mezcla. Para eso necesitamos una madera larga, de superficie plana, sin relieves, para nivelar la pared, para así lograr un mejor acabado. Como punto número 5, tenemos lo que es alisar el tarrajeo. Necesitamos lo que es una espátula. Si en caso se decida aplicar otra capa, debería dejar secar por unos días. Tenemos lo que es acabado de revestimientos. En este caso, tenemos diferentes tipos como revestimiento de piedra, de pintura, de porcelana, de mármol, de cerámica, entre otros. En este caso sería acorde al plano de detalle de la vivienda. Tenemos también lo que es instalaciones de carpintería. Las carpinterías hacen parte esencial del sistema de cerramiento de la vivienda. En el caso de los interiores son los muebles y puertas que no están expuestos a los fenómenos naturales. En el caso del exterior son las puertas y ventanas que protegen el cerramiento general de la vivienda contra la intemperie. También tenemos lo que son instalaciones de aparatos sanitarios. Las instalaciones sanitarias son todo el conjunto de tuberías de agua fría, agua caliente, desagües, aparatos sanitarios que sirven para abastecernos. La instalación sanitaria interna de agua se considera desde el medidor de agua potable hacia adentro. La instalación sanitaria interna de desagüe se considera desde la caja de registro ubicada en la vereda hacia adentro. Como otro punto tenemos el acabado de pisos. Bueno, referente a los acabados de piso, tenemos distintos tipos de piso como los pisos de cemento, los pisos de piedra, las losetas, los ladrillos rojos, las maderas, como también pisos de cerámicas, de mármol o de granito. En la mayoría de los casos, la elección del revestimiento de piso está basada en criterios económicos y estéticos que forman parte de nuestras tradiciones o costumbres. También el acabado de piso va de acuerdo a la temática del espacio en el que queremos colocarlo, ¿no? Finalizando el proyecto tenemos lo que es la limpieza y entrega de obra. Tenemos la limpieza gruesa y limpieza fina. En limpieza gruesa se realiza el retiro de escombros o excedentes de la construcción, dejando el área limpia y ordenada. En limpieza fina o limpieza a detalle, bueno, en esta etapa se busca que el área de trabajo quede reluciente e impecable, libre de desperdicios, manchas de pintura, dejando las superficies uniforme en color y textura. Concluyendo el trabajo, tenemos como conclusiones que el concreto es uno de los principales materiales usados en la construcción, teniendo en cuenta los diferentes tipos de pasos que se realiza para esta misma obra, concluye con un excelente trabajo. A la hora de diseñar las instalaciones de una vivienda, se ha de tener en cuenta los pasos dichos anteriormente y preparar las instalaciones para futuros cambios dependiendo del uso adecuado que del usuario. Como punto número 3 tenemos que es importante diseñar unas instalaciones correctas y funcionales. Al realizar ese trabajo correctamente se podrá dar garantías de confort a los usuarios del inmueble y hacer que disfruten de una calidad de vida adecuada a las necesidades del día a día. Bueno, eso fue todo. Gracias.